Buenos días muchachos, ¿cómo han estado? Para esta semana le he preparado un nuevo video con la siguiente temática que es campos magnéticos y conductores, campos magnéticos de conductores y cargas. Aquí básicamente vamos a hablar sobre la fuerza y momento de torsión que se conoce como torque o de una espira de corriente, campos magnéticos de una carga en movimiento y el campo magnético de un conductor que se conoce como ley de Biot-Savart. En esencia, en la semana pasada nosotros vimos que tanto partículas cargadas en movimiento y segmentos mm, que transportan una corriente, cuando estos se encuentran en una región de campo magnético, pues experimentaban una fuerza magnética. Sin embargo, en ninguna parte comentamos quiénes o qué generaba esos campos magnéticos externos. Pues bien, en la temática que vamos a abordar aquí en este video, trata de explicar cuáles son esas fuentes de campos magnéticos. En el caso particular, cargas en movimiento y conductores que transportan corriente. ¿Ok? Aparte de eso, veremos que si tenemos un conductor de tal forma que forme una espira cerrada, puede ser cuadrada o puede ser un círculo, eh, va a circular una corriente a través de esa espira cerrada. ¿Ok? Pero, ¿qué sucedería si esa espira se encontrase en una región de campo magnético? Pues lo que va a suceder es que esa espira va a tender a rotar. ¿Ok? Y esa rotación va a estar asociada a un torque. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que vamos a discutir en este video. Entonces comencemos. Aquí por lo menos tenemos dos animaciones. A la derecha, que es la más real, y la izquierda es una animación. Entonces les voy a explicar qué sucede con la derecha. En la derecha tenemos una espira de muchas vueltas. Bueno, no es una espira, son varias espiras. De cierta forma se le han dado muchas vueltas y se han dejado unos extremos, ¿cierto?, de alambre, de tal forma que estos hacen contacto con la batería. ¿Qué sucede? Que cuando eso se da, se crea un pequeño circuito, ya que aquí tenemos una fuente, que es la batería, y tenemos un conductor, que en este caso es cobre y tiene una determinada resistencia. Entonces, lo que va a suceder es que va a fluir a través de ese conductor una corriente. Hasta ahí, eso lo sabemos. La cuestión es por qué cuando agregamos el imán comienza a rotar. Resulta que cada pedazo o cada segmento de ese conductor por el cual circula una corriente va a experimentar una fuerza magnética debido a ese imán. ¿Por qué? Porque ese imán es un campo magnético externo. ¿Ok? Eso fue básicamente lo que nosotros vimos en la semana pasada. Para entender muy bien esa situación, pues vamos a pasar a la alineación, a la animación que está del lado izquierdo, ¿cierto? En este caso, la espira es una espira cerrada, pero no es circular, es cuadrada, ¿cierto? Y ustedes observan que la corriente fluye en la dirección indicada, ¿cierto? Así como nos está informando la dirección. Entonces, la corriente es la misma aquí, aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Pero esa espira se encuentra en una región de campo magnético. Entonces ya sabemos que cada segmento, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, por el simple hecho de que en cada segmento circula una corriente y se encuentra en una región de campo magnético, va a experimentar una fuerza. Esas fuerzas son las que se ilustran aquí, F1, F2, F4, F3, que es lo mismo, F5, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante aquí? Y es lo siguiente. Resulta que la fuerza F5 y la suma de las fuerzas F3 y F4, que en realidad van a ser las mismas, ¿cierto? La contribución neta de estas dos aquí, de F3 y de F4, me va a dar la misma magnitud de F5. La única diferencia es que apuntan en direcciones opuestas. Entonces
Entonces, cuando ustedes hagan la sumatoria de fuerzas asociadas a esta dirección o a este eje coordenado, si asumimos que este es Y, pues lo que va a suceder es que se van a cancelar, ¿ok? Porque tienen la misma magnitud, solo que la dirección es opuesta. Si ustedes analizan F1 y F2, también se van a cancelar, porque si asumimos que esta dirección que les estoy señalizando es la horizontal, decimos que es X, pues tenemos la fuerza con igual magnitud, pero direcciones opuestas. Ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué podemos decir que la fuerza es la misma? Resulta que el campo que está siendo aplicado sobre cada segmento es el mismo. Aquí está, es un campo constante. Y la corriente que circula por cada segmento será la misma. Por lo tanto, la fuerza que podemos analizarla en magnitud sería F igual a la corriente por la longitud del segmento por el campo. Entonces, la magnitud será la misma aquí, igual a la magnitud de aquí. Y esta sería la misma magnitud de aquí, igual a la de aquí. Entonces, hemos aplicado lo que discutimos en el video de la semana pasada. Ahora analicemos por qué las fuerzas van en esa dirección, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a usar la regla de la mano derecha, esta que ven aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, el pulgar siempre va a ser el vector resultante, ese producto vectorial. Y ese producto vectorial es debido a dos vectores, el índice, que es el vector A, y el dedo del medio, que es el vector B, ¿cierto? Entonces, si hablamos de fuerza, el primer vector en ese caso sería la corriente por la longitud. Entonces, el dedo índice, que es el vector A, es corriente y longitud, ¿cierto? Y el dedo del medio, pues sería campo, ¿vale? Entonces vamos a coger ese dedo y vamos a aplicarlo aquí, para que ustedes se den cuenta hacia dónde apuntaría F1. Entonces ustedes cogen ese vector, el que apunta en A, y lo vamos a colocar en la dirección de la corriente de este segmento que es aquí. Entonces tenemos la corriente, ¿cierto? Ahora, miremos la mano otra vez, el que apunta al vector B en rojo, pues vamos a moverlo en dirección al campo. Entonces significa que van a doblar la mano un poco. Y entonces van a observar que el dedo pulgar, que es la resultante, va a generar una fuerza F1. ¿Ok? Ustedes pueden hacer como ejercicio, mirar, mostrar que F5 es la dirección que se indica, F3 y F4 serían la dirección que se indica y F2 la dirección que se indica. ¿Ok? Entonces, esa es una descripción cualitativa de lo que vamos a ver a continuación, solo que un poco más cuantitativo. Aquí. Entonces tenemos la espira, ¿cierto? Tenemos las fuerzas aplicadas, tenemos un sistema de referencia, Y, X y Z. En este caso el campo va en la dirección Z, ¿cierto? Esta fuerza F' es igual a F' que está acá, solo que en dirección opuesta. Entonces, a lo largo del eje Y, la sumatoria de fuerzas es 0. Lo mismo va a suceder a lo largo del eje X. Las sumatorias de fuerzas se van a cancelar, ¿ok? Pero hay una diferencia. Resulta que estas dos fuerzas, las primadas, están sobre la misma línea de acción, entonces no van a generar un torque. Mientras que estas dos que están aquí no están sobre la misma línea de acción. Entonces, ese par de fuerzas que están aquí van a generar un torque. Entonces, recordando un poco allá en nuestro curso de mecánica, ustedes recuerdan que nosotros podemos calcular el torque de diferentes formas. Pues si yo conozco el vector R y conozco el vector F, pues puedo analizar el torque. Ese es un camino, ¿cierto? Pero otro camino es que yo puedo definir el torque como siendo el producto del brazo de palanca por la fuerza. Ustedes pueden darse cuenta que el brazo de palanca es este término que está aquí. Y el brazo de palanca, como se pueden dar cuenta, es perpendicular a la fuerza. Por eso es que el torque lo podemos definir como siendo el producto de la fuerza por el brazo de palanca. ¿Ok? Ya haremos ese cálculo a continuación. Aquí que vamos a encontrar que una vez que ya tengamos ese torque, ¿cierto? Aquí está, miren.
brazo de palanca, aquí está, brazo de palanca por la fuerza. La fuerza en un conductor es corriente por campo por su longitud. La longitud de este segmento es A. Aquí está el campo aplicado que está aquí y la corriente. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero dónde está eh, el seno de ese ángulo? Pues miren, observen que el campo y el L, o la longitud, que en este caso es A, por donde circula la corriente, forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí ven? Entonces, por eso, aquí no aparece el seno. Simplemente aparece el seno debido al brazo de palanca. ¿Ok? Y miren lo interesante. Analicemos ese torque. Cuando phi es 90, entonces tenemos que el torque es máximo. Es decir, la corriente que circula por este sector aquí va a crear algo que se llama momento dipolar magnético. Entonces el momento dipolar magnético me indica que me indica la dirección de la corriente sobre la espira y a su vez me muestra que el momento dipolar magnético y el campo son perpendiculares. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a mostrar que el producto de la corriente por el lado A y el lado B definen el momento dipolar magnético. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el torque es máximo cuando ese ángulo es 90. Y el torque es cero cuando simplemente el ángulo es 180. ¿Cierto? Entonces la espira se encuentra en equilibrio estable cuando phi es igual a cero y se encuentra en equilibrio inestable cuando phi es 180. La razón es esta, muchachos. Este ángulo que está aquí en cero, si yo perturbo la espira, él va a tender a variar el ángulo, ¿cierto? Pero va a aprovechar esa energía para nuevamente alinearse con el campo. O sea, regresa a su posición inicial. ¿Ok? Ahora, si ustedes asumen que ese momento dipolar magnético va hacia abajo y ustedes lo perturban, lo que va a suceder es que va a aprovechar esa pequeña perturbación para alinearse con el campo. ¿Ok? Por eso es que hablamos que cuando está en 180 es inestable. Bueno, eso es simplemente una descripción cualitativa, ¿vale? Donde estamos hablando, ya hemos introducido un nuevo parámetro que es el momento dipolar magnético. Y esto aquí es importante porque el momento de dipolo magnético es el responsable de dar la propiedad de por qué los imanes se comportan como imanes. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a discutir con más calma a continuación. Vamos al detalle cuantitativo. Entonces, la fuerza y torque en una espira de corriente. Muchos conductores forman espiras cerradas, así como se indica aquí en nuestra imagen. ¿Okay? Muchos equipos usan torque magnético sobre una espira conductora. Muchos equipos pueden ser, por lo menos, bobinas, bobinas solares, etcétera, máquinas de lavar. ¿Okay? Todo equipo que genere energía eléctrica, pues va a tener asociado un conjunto de espiras. En sí, la bobina es un conjunto de espiras. ¿Ok? Pero eso lo abordaremos las semanas que están por venir. Entonces aquí, como les mencioné, las sumatorias de fuerzas en X y en Y son iguales a cero porque tienen igual magnitud, pero signos contrarios. Y entonces, usando el brazo de palanca, que es este de aquí, puedo calcular el torque. Recordemos que el torque se define como el producto vectorial del vector R cruz F o el brazo de palanca por la fuerza, siendo el brazo de palanca B seno de phi por F, ¿cierto? Pero resulta que esa fuerza que está aquí es la fuerza sobre un segmento conductor, donde la corriente circula perpendicular a la dirección del campo, por eso puedo escribirla como siendo I por la longitud A de ese segmento por B, ¿cierto? Pero resulta que el producto de A por B son dos lados de un rectángulo. Entonces el producto de dos lados de un rectángulo me da el área de ese rectángulo. Aquí está, por eso aparece el área.
Y el producto de la corriente por esa área me define nuestro momento dipolar magnético. ¿Ok? Entonces tendríamos momento dipolar magnético por campo por seno de phi. Y eso nos llevaría a la siguiente conclusión. Primero, que el momento dipolar magnético se define como el producto de la corriente por el área. ¿Ok? Y las unidades de ese momento dipolar magnético es el amperio por metro cuadrado. Y el torque se puede definir como siendo el producto vectorial del momento dipolar magnético y el campo. ¿Ok? O lo podemos expresar de esta otra forma o de esta otra manera, donde hemos reemplazado lo que es μ, que es la corriente por el área, y como estamos hablando de una espira rectangular, sería el producto de los lados. Todos estos elementos que están aquí definen el torque magnético. ¿Ok? Esto aquí es válido para cualquier solución de los ejes para cualquier selección de los ejes de rotación. En caso discutido aquí fue en el eje Y. Entonces hablemos de lo que sucede con el torque. El torque es máximo cuando ese ángulo phi es 90, ¿cierto? Aquí miren. Entonces tendríamos nuestro valor máximo. Y el torque es 0 cuando phi es 0 grados o 180. En 0 grados el equilibrio es estable. ¿Por qué? Porque si ustedes perturban, el momento dipolar magnético siempre va a tender a alinearse con el campo. Entonces, lo que va a suceder es que se perturba, pero nuevamente se alinea. Entonces, por eso hablamos de equilibrio estable. A grosso modo sería, él está en una posición inicial, la perturbo y vuelve otra vez a su posición inicial. Lo que no sucede con 180. Con 180 grados o para cualquier otro ángulo diferente de cero. Él va a aprovechar esa perturbación para nuevamente alinearse con el campo. ¿Ok? Entonces, μ siempre es perpendicular al plano de la espira. ¿Por qué? Porque μ se define como la corriente por el vector de área, pero el vector de área nosotros vimos hace mucho tiempo atrás, se define por el área, por el vector normal. Y siempre el vector normal va a ser perpendicular a esa superficie. En este caso, la superficie contiene una espira. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Entonces, el momento dipolar magnético también tiene una regla en la mano derecha. El truco aquí es que ustedes lo que van a hacer es que con sus 4 dedos, independientes del pulgar, van a acompañar el sentido de la corriente, ¿cierto? Pueden acercar la mano a la pantalla y acompañar el sentido y cerrar el dedo. Se van a dar cuenta que el momento dipolar magnético apunta en la dirección indicada. Y claro, la dirección del momento dipolar magnético es la misma dirección del vector de área. Porque recuerden, ese plano que contiene la espira tiene un vector normal. Y ese vector normal es el encargado de darle la dirección a nuestro vector de área, este de aquí. Entonces ustedes con las manos acompañan este sentido. Cierran y observarán que el pulgar apunta en esta dirección. Si quieren también lo pueden hacer aquí. ¿Ok? Muy bien. Hablemos sobre la energía potencial para un dipolo magnético. Vamos a hacer la misma historia aquí que se hizo para el caso del momento dipolar eléctrico, allá en nuestras primeras semanas del curso. ¿Ok? Entonces definimos el trabajo, que es la fuerza, por un vector R. ¿Ok? Y en presencia de un campo magnético, el dipolo realiza un trabajo. Pero el dipolo realiza trabajo, el dipolo magnético realiza trabajo debido a rotaciones. Y esas rotaciones definen un trabajo efectuado por el torque por pequeños ángulos. Aquí están. Y de aquí entonces podemos encontrar, integrando y sustituyendo, podemos encontrar que si sustituimos que el torque tiene esta forma que está aquí, lo sustituimos aquí y utilizamos el teorema del trabajo de la energía que nos permite relacionar esto con la energía potencial magnética, ¿cierto? Podemos encontrar estas expresiones que están aquí, ¿cierto? El negativo del momento dipolar magnético punto el campo, que también se puede escribir de esta forma. Y esto aquí se hace exactamente como lo hicimos para el caso eléctrico. Aquí está. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se presenta esto?
Y la razón es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético gozan o poseen una simetría muy especial. ¿Ok? Y debido a esa simetría muy especial es que a partir de la relación entre ellos puedo encontrar que la propagación de la onda electromagnética, que es la suma de ambas partes, cuando está en el vacío se propaga a la velocidad de la luz. ¿Ok? Esto aquí es bastante interesante porque cuando estaba haciéndose desarrollada la teoría de la relatividad y se quería medir la velocidad de la luz, ya Maxwell y colaboradores ya habían conseguido, desde el punto de vista del electromagnetismo, medir la velocidad de la luz de forma independiente. ¿Ok? Entonces eso es bastante importante y se los voy a mostrar más adelante. Bueno, continuando, si tenemos un número n de espiras, entonces simplemente ese momento de dipolo magnético pues se multiplica por ese número n de espiras y podemos encontrar, por decirlo así, un torque total, que básicamente sería el torque que les definí anteriormente multiplicado por el número de espiras o número de vueltas. ¿Ok? Eso es importante, por ejemplo, cuando estudiamos solenoides o bobinas tipo toroidales o etcétera. ¿Ok? Eso también lo veremos más adelante. Entonces, los solenoides también son fuentes de campos magnéticos. Aplicaciones de esto, hay algo que se conocen como válvulas de tipo solenoide. Pueden consultar. Son muy utilizadas en las industrias. ¿Ok? También son utilizadas por lo menos en dispositivos de imagen de resonancia magnética. Estos son aquellos que son un tipo de escáner que me permite por lo menos analizar alguna región del cerebro, por ejemplo, y usa un poderoso imán. Y ese poderoso imán me permite a mí reconstruir un mapa. ¿Ok? Lo interesante es cómo funciona esto, hombre. Supongamos que tu cabeza entra en ese poderoso imán. Entonces lo que va a hacer es que va a tomar los momentos dipolares magnéticos de cada molécula, o de cada átomo, perdón, y lo que va a hacer es que ese campo magnético tan poderoso, lo que va a hacer es que va a alinear cada átomo, cada momento dipolar magnético de cada átomo en tu cerebro, lo va a alinear y una vez que estén alineados se le manda una onda de radio. Esa onda de radio lo que va a hacer es que esos átomos comienzan a vibrar y esa vibración es captada por un ordenador, la cual es transformada en una imagen. Y con eso es que los médicos trabajan. ¿Ok? Miren el tamaño, por lo menos, del campo magnético. Es 10 a la 4 veces más intenso que el campo magnético terrestre. ¿Ok? Entonces, esto aquí es tan intenso que toman muchas medidas de seguridad para que un paciente pueda ingresar a esa región. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una espira irregular, como ustedes pueden darse cuenta. En sí, esa espira va a tener pequeñas corrientes remanecientes, pero de cierta manera, cada esas corrientes van a cancelarse unas con las otras, de tal forma que solamente van a quedar las corrientes que van a estar circulando por este sector. ¿Ok? En este caso aquí tenemos, esto es aquí un solenoide, ¿cierto? Que circula una corriente y ustedes, siguiendo la dirección de la corriente, ustedes pueden darse cuenta que el momento dipolar magnético apunta en esta dirección, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando yo prendo un campo magnético externo, lo que va a hacer es que ese dipolo magnético va a tender a alinearse con el campo y entonces lo que va a generar es una rotación. ¿Ok? Y eso es por causa del torque. Entonces recuerden que el torque, usando la regla de la mano derecha, el momento de dipolo sería apuntado con nuestro dedo índice de la mano derecha y el campo con el dedo del medio. Háganlo, proyectenlo en la pantalla y se darán cuenta que el pulgar apunta hacia la pantalla. ¿Ok? Entonces por eso escribimos un X, para simbolizar que el torque está entrando. Ese X se usa para simbolizar como si ustedes tuvieran una flecha
y vieran las plumas de perspectiva. Entonces sería una X. Si aquí fuese un punto, entonces estaría saliendo. Es como si ustedes vieran la punta de la flecha. Como ya hemos dado algunos ejemplos. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Bien sencillo. Una bobina circular de 0.05 metros de radio y 30 vueltas, es decir, N igual a 30 vueltas de alambre, está en un plano horizontal. Conduce una corriente de 5 amperios en sentido antihorario, como se muestra. La bobina se encuentra en un campo magnético uniforme de 1.2 teslas dirigido a la derecha, como se muestra. Determine las magnitudes del momento magnético y de la torca y del torque sobre la bobina. Entonces, si tenemos μ y tenemos el campo, pues tenemos el torque, ¿cierto? Y ustedes pueden darse cuenta cuál es la rotación, ¿ok? Hagan el ejercicio con el dedo, con la regla de la mano derecha y se darán cuenta cuál es el sentido de rotación, ¿ok? Si yo lo hago aquí, pues la rotación sentida es sentido antihorario, ¿ok? Es como si ustedes tuvieran, si ese conjunto de espiras fuese un plato en la mesa, ¿cierto? Y ustedes utilizan su mano izquierda y levantan el extremo izquierdo del plato, ¿ok? Entonces hace un giro, sentido antihorario del plato. Obviamente traten de hacer eso con cuidado si lo hacen en sus casas para no ocasionar algún daño. Pero básicamente sería una idea intuitiva. Es un ejemplo sencillo, ya lo hicimos acá. Entonces es aquí. Tenemos el área, que sería pi por r cuadrado, y me da este valor, sabiendo ya el valor del radio. Y eso define el área de la bobina. El momento magnético de cada vuelta, pues sería, el momento magnético sería la corriente por el área ya la tengo, la corriente me la dan, y multiplico este valor por 30. Y eso me da el momento magnético total. Con ese momento magnético total, pues yo puedo utilizar nuestra fórmula de torque, la multiplico por el campo y el seno de 90. Y eso me va a dar el torque total. ¿Ok? Pero yo quiero saber por lo menos el torque de cada bobina o de cada espira. Entonces básicamente tomo ese valor que obtuve y lo divido entre 30. ¿Ok? Entonces es un ejemplo bastante sencillo, pero es bastante interesante porque se muestra las bases de cómo funciona, por ejemplo, un motor. ¿Ok? O una fuente generadora de energía eléctrica, una hidroeléctrica, por ejemplo. Obviamente es mucho más sofisticado, pero sienta las bases. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el momento magnético dipolar de un campo magnético no uniforme. Aquí ustedes pueden observar que siguiendo la dirección de la corriente, como se indica, ¿cierto? Fluye la corriente por aquí, cae por aquí, y usan su dedo, sus 4 dedos de la mano derecha para acompañar, se van a dar cuenta que los momentos dipolares siempre apuntan en la dirección indicada. Como podrán darse cuenta, ustedes van a observar que en el caso A, la fuerza neta se aleja del imán, mientras que en el caso B, la fuerza neta se atrae al imán. Lo que está indicando es que en el caso A la espira se aleja y en el caso B la espira se atrae. ¿Cuál es la razón de eso? La explicación es que como circula una corriente en la espira automáticamente se transforma en un imán. Y como ese imán entra en interacción con otro, puede suceder que éste se atraiga o se repele. ¿Está claro eso ahí? ¿Cómo sabemos que es un imán? Miren, la punta del momento dipolar magnético les va a indicar el norte siempre. Y la parte trasera de la flecha del momento dipolar magnético indica el polo sur. Norte y norte se repelen, por eso es que la fuerza neta va en esta dirección y por lo tanto la espira se mueve en esta dirección. Si analizamos de este lado, nuevamente tenemos la punta es norte, la parte trasera sur, norte con sur, polos opuestos se atraen, por eso la fuerza neta va en esta dirección. ¿Está claro? Esto tiene unas implicaciones, es un ejemplo muy sencillo, pero tiene implicaciones
muy importante desde el punto de vista de la electrónica. Y es, ¿qué? ¿Qué? Y es por lo menos cuando queremos analizar cómo funciona un parlante. ¿Okay? Ya les muestro una imagen acerca de eso. Aquí, ¿cómo funcionan los imanes? En el caso de un hierro no magnetizado, los momentos dipolares están todos desordenados. Son los momentos dipolares, por lo menos en este caso, de cada átomo. Como no están organizados, no generan un campo magnético. De cierta manera, ellos se cancelan entre ellos. Entonces, no hay campo magnético neto. Sin embargo, en un imán, los momentos dipolares están totalmente alineados. De tal forma que cada pedacito de átomo genera un imán propio o es un pequeño imán, de tal forma que la suma total genera un campo magnético. Y miren lo que les decía anteriormente, la punta del momento dipolar magnético apunta hacia el norte y la parte trasera hacia el sur. ¿Ok? Entonces el imán tiene momentos dipolares bien organizados, bien alineados. ¿Y qué pasa si ahora yo prendo una región de campo magnético externo? Pues lo que va a suceder con el imán es, va a experimentar una rotación en sentido horario, ¿ok? Y por lo tanto el torque entra. Hagan la regla de la mano derecha y se darán cuenta que el sentido de rotación sería este. Porque el momento dipolar magnético, como está allí, siempre va a tender a alinearse con el campo. Entonces, si yo le sigo suministrando energía, hace este movimiento. Y es el principio por el cual funciona un motor. Por ejemplo, tenemos tres casos, A, B y C, y muestra cómo funciona un motor. Aquí por lo menos tenemos la animación, si ven, se dan cuenta. Primero la espira rota en una dirección y luego rota en otra. ¿Y por qué pasa esto? Porque invierto la polaridad de la batería. Entonces, si invierto la polaridad de la batería, lo que va a suceder es que la corriente circula en esta dirección primero y luego circula en esta dirección que está acá. Y por eso, como la corriente cambia de dirección, pues el campo se mantiene igual porque el imán se queda como está. Entonces las direcciones de las fuerzas magnéticas cambian y por eso se da una rotación diferente. ¿Ok? A su vez, recuerden que la corriente comienza a girar en este sentido, genera un momento dipolar en una dirección y si gira en dirección contraria, genera un momento dipolar en dirección contraria. Y que esos momentos dipolares, cuando interactúan con el campo, hacen que esto rote. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las escobillas, ¿cierto? Tenemos una espira por la cual circula una corriente y está conectada a una batería, ¿cierto? Entonces, en el caso A, pues podemos observar que la corriente ingresa por el lado rojo del rotor y sale por el lado azul. Y por lo tanto, el torque magnético hace que el rotor gire en sentido, que se ilustra. Ahora, cada escobilla está en contacto, para el caso B, con ambos segmentos del conmutador, por lo que la corriente se desvía totalmente del rotor. Ningún torque magnético actúa sobre el rotor, porque no hay corriente. Y aquí en la tercera parte, pues las escobillas están alineadas otra vez con los segmentos del conmutador. Esta vez la corriente entra por el lado azul del rotor y sale por el lado rojo. Por lo tanto, el torque magnético otra vez ocasiona que el rotor gire en sentido antihorario, como se ilustra aquí. ¿Okay? Esa rotación está dada por una rapidez angular, como se indica. Aquí, por ejemplo, tenemos un clavo. Cuando interactúa con el imán, lo que va a hacer es que los momentos dipolares magnéticos que estaban todos desordenados se van a alinear al campo. Cuando se alinea, entonces el clavo se magnetiza y se transforma en un imán. Y entonces sabemos lo siguiente, sabemos que el momento dipolar va en esta dirección porque el campo va en la dirección sur-norte. Entonces por eso se alinea sur-norte. Y entonces, ¿qué va a suceder? Sur y norte se atraen. Y esa es la razón de por qué siempre cuando acerco un imán a un metal,
siempre este tiende a atraerse. Mírenlo aquí. Aquí hemos cambiado la polaridad del imán y lo que va a suceder es que los momentos dipolares magnéticos en el interior del clavo se alinean en dirección sur-norte, ¿cierto? Porque recuerden, la punta es norte, la parte trasera es sur. Entonces el norte y el sur se atraen. Entonces, sin importar que ustedes cambien el polo, siempre el imán va a tender a atraer al metal. Lo estamos mostrando aquí. ¿Okay? Claro, existen diferentes tipos de materiales. Están los ferromagnéticos, los diamagnéticos, los paramagnéticos. ¿Okay? Nosotros vimos sobre los ferromagnéticos. Entonces ustedes pueden consultar un poco más sobre materiales diamagnéticos y paramagnéticos, que son bien interesantes. ¿Okay? Esto aquí por lo menos muestra cómo funciona un parlante de, de un equipo de sonido. Claro está, hay otros componentes encargados de cómo transformar la señal en un sonido, pero aquí no voy a encargarme de eso, simplemente voy a explicar es cómo se genera ese movimiento mecánico. Y ese movimiento mecánico está dado porque tenemos una bobina por la cual circula la corriente. Y esa corriente va en un sentido o puede cambiar de otro sentido. O sea, puede hacer este movimiento que estoy indicando o sentido contrario. Entonces eso va a generar momentos dipolares magnéticos que van a cambiar de dirección. Entonces van a generar movimientos de atracción y repulsión. Y por eso ustedes observan que la vibración se da en este sentido. ¿Ok? Ese es el movimiento mecánico. Claro está, eso tiene asociado pues sintonizadores de señal y otras cosas que desconozco. ¿Ok? Otra cosa importante en el punto de vista tecnológico es el efecto Hall. El efecto Hall básicamente es, yo tengo una corriente que circula por lo menos por una determinada región y esa corriente que circula por esa determinada región va a crear portadores de cargas o excesos de carga en los extremos. En este caso, cargas negativas y cargas positivas. Esos excesos de cargas en los extremos van a generar una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se conoce como diferencia de potencial Hall. Aquí tenemos dos casos. Un caso, por lo menos, una partícula con carga negativa y un caso de un ion con carga positiva. En esencia, van a generar los mismos portadores de carga en los extremos y esos portadores de carga van a generar una diferencia de potencial. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? Que esa diferencia de potencial está asociada a que eh, a esa placa que circula una corriente yo le aplico un campo magnético perpendicular. Entonces, ¿qué va a suceder? Los electrones van a tender a desviarse. ¿Ok? Y eso puede ser aprovechado, ese movimiento puede ser aprovechado. ¿Dónde lo vemos? Comúnmente, por lo menos en una máquina de lavar de esas modernas, probablemente las que ustedes tienen en sus casas, ustedes van a darse cuenta que en el motor hay un pequeño chip, ¿cierto? Y ese pequeño circuito tiene un sensor Hall. ¿Qué hace ese sensor Hall? Es el encargado de que la máquina lave, haga ese movimiento de lavado izquierda-derecha, izquierda-derecha. Cuando la máquina de lavar deja de hacer ese movimiento izquierda-derecha, con seguridad lo primero que van a revisar es ese sensor Hall, porque usualmente cuando los empaques que hacen parte del movimiento mecánico de la máquina de lavar eh, ya han tenido mucha utilidad, baja agua hacia el motor y esas goticas de agua que van bajando hacia el motor pues caen en este pequeño circuito y entonces entra en corto. Entonces, eso es un daño bastante común para que lo tengan presente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar sobre el campo magnético producido por una carga en movimiento, ¿cierto? En este caso, aquí por lo menos tenemos eh, la mano derecha y vamos a tomar el pulgar indicando la dirección de la velocidad, ¿cierto? Una vez que ustedes hagan eso, van a observar que sus dedos, sus cuatro dedos, van a apuntar hacia sus rostros, ¿cierto?
Entonces, esos 4 dedos están indicando la dirección del campo, ¿cierto? Sin embargo, podemos también utilizar la regla mano derecha para identificar, por ejemplo, la dirección del vector A y la dirección del vector B. Y la resultante de esto va a ser el campo. Entonces, el vector A, que está aquí, sería el vector velocidad, aquí está, y el vector B, que sería este dedo, me va a indicar la dirección del vector R, ¿cierto? Ese vector R, cuando apunta hacia P, forma un ángulo con el vector velocidad. Entonces, el producto vectorial de la velocidad y el vector unitario R me van a definir algo, y ese algo es el campo magnético. ¿Ok? Entonces, ya se los voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos una imagen bien chévere, donde ustedes están siguiendo aquí la dirección de la corriente, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces una brújula que me está mostrando a mí el campo magnético generado por ese conductor. ¿Ok? Si lo podemos ver, sería algo como esto. Lo que está indicando aquí, por lo menos, es que esta partícula se está moviendo hacia la página, está entrando. Tomen el pulgar y pónganlo de frente a la pantalla y se van a dar cuenta que sus 4 dedos hacen este giro, hacen un giro en sentido horario. ¿Ok? Vamos a la parte formal. El campo magnético de una carga en movimiento. Entonces nosotros en electrostática dijimos o vimos que una carga en sí es una fuente de campo eléctrico. En magnetostática, ahora esa carga si se mueve, el simple hecho de entrar en movimiento, aquí está, la convierte en una fuente de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo novedoso aquí? Primero, ese mu sub 0. Ese mu sub 0 se conoce como permitividad magnética del vacío y tiene este valor. La carga, pues, va a depender también el signo, entonces por eso no está de valor absoluto, porque estamos describiendo esto de forma vectorial. Ese v sería la velocidad con que se mueve esa carga, lo que la hace una fuente de campo. Y ese vector R unitario es donde está mi punto de detección. Si por acaso el punto de detección se encuentra en el mismo eje donde se está moviendo, pues vamos a observar que ese campo magnético será cero. ¿Por qué? Porque el ángulo será cero y seno de cero hace que esto todo sea cero. Entonces, el campo magnético de una carga en movimiento a velocidad constante define esta expresión que está aquí, pero también se puede utilizar para cuando el campo magnético es variable. Ese vector R unitario que está acá se define como siendo el vector R sobre la norma. ¿Okay? La magnitud de esta cantidad vectorial se puede escribir de esta forma. Miren que ahora sí coloco el valor absoluto de la carga. Y algo importante, ¿recuerdan cuando les comenté que el campo eléctrico y el campo magnético gozan de una simetría? Aquí está. Resulta que 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 y mu sub 0 para el caso del vacío me define la velocidad de la luz. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y será que aplican lo mismo para epsilon normal? Pues sí, aplicaría también lo mismo, solo que en este caso la velocidad de la luz eh, ya no sería la misma, simplemente la luz cuando entra a un medio pues sufre una distorsión. Por eso por lo menos cuando ustedes miran el lago y ven un pez, ustedes creen ver la posición del pez, pero en realidad si intentan agarrar el pez, pues el pez está rodado, está alejado de su mano. La razón es que la luz cuando entra al agua, que es un medio diferente al aire, pues ella sufre una distorsión, ¿okay? Una desviación. Entonces les muestra a ustedes una imagen falsa. ¿Okay? Entonces también eso mismo aplica también para las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas en el vacío se propagan a la velocidad de la luz, pero en un medio, pues se propagan a una velocidad distinta. ¿Okay? Pero también puede ser medida. Hagamos un ejemplo. En este caso, fuerza entre dos protones en movimiento. Entonces, dos protones se mueven paralelos al eje X en sentidos opuestos como se muestra en la figura. Parte superior, inferior, parte superior. ¿Cierto? Ambos con la misma rapidez, pero en sentidos opuestos. Esa velocidad es pequeña en comparación a la velocidad de la luz.
En el instante que se ilustra, calcule las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre el protón de la parte superior y compare sus magnitudes. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que estas dos cargas, por el simple hecho de ser positivas, pues experimentan una fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica es de repulsión, ¿cierto? Entonces, me están pidiendo simplemente que calcule las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre el protón de la parte superior, o sea, este de aquí. Entonces, esta aquí sería nuestra partícula de prueba, mientras que esta de aquí sería nuestra fuente de campo eléctrico y de campo magnético, ¿ok? Entonces, esta aquí, vamos a concentrarnos con el campo eléctrico. Por el simple hecho de tener una carga, lo convierte en una fuente de campo eléctrico. Entonces, cuando ese campo eléctrico interactúa con una partícula de prueba, que en este caso es positiva, experimenta una fuerza eléctrica en esta dirección, ¿ok? Lo que se conoce como repulsión. Resulta que también, a pesar de tener una carga, se mueve en esta dirección. Y si se mueve, genera un campo magnético, ¿cierto? Entonces vamos a analizar el campo magnético. Bueno, recuerden, el primer dedo, o sea, el vector A, indica la dirección de la velocidad. Entonces apunten. El vector B, que está aquí en rojo, apunta en la dirección de R. Entonces apunten hacia su derecha el índice, que es el dedo asociado al vector A, y el dedo del medio, que sería el asociado al vector B, apúntenlo en la dirección del R unitario que está aquí, ¿cierto? ¿Y qué se dan cuenta? Que el pulgar apunta hacia su rostro, ¿ok? Es decir, el campo sale, el campo está saliendo, ¿está? El campo que genera esta partícula en movimiento, este protón en movimiento, es este campo que está aquí. ¿Sí ven? Y miren, ahora ya teniendo el campo y la velocidad, puedo determinar la fuerza magnética utilizando esta expresión. Exactamente ese dedo, miren, háganlo. Apunten hacia el vector velocidad en esta dirección, el campo como se indica aquí, y observen que la fuerza magnética va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética van en esta dirección, ¿ok? Entonces, ya identificamos eso, pues hacemos los cálculos. Entonces, la fuerza eléctrica tiene esta magnitud y de forma vectorial se define como siendo F en la dirección J, porque la fuerza eléctrica y la fuerza magnética van en la dirección J. El campo magnético, la magnitud sería μ sub 0 sobre 4 pi Q por B por R cuadrado, porque θ es 90 grados, ¿cierto? Miren, el ángulo que forma el vector unitario y B es 90 grados, ¿cierto? Otra cosa, el vector R unitario no aparece aquí porque recuerden que la magnitud del vector unitario es 1, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el campo magnético producido por el protón inferior, ¿cierto? Lo que hemos hablado al principio. Ahora, ese campo también se puede escribir como siendo B igual a B en la dirección K, ¿cierto? Es el campo que está en la dirección Z, ¿sí ven? Ahora, ¿por qué? Recordemos, el campo se define como siendo el producto vectorial de B versus R unitario, pero la velocidad va en la dirección Y. Aquí está, dirección Y. Y R va en la dirección J. Entonces, R es el vector unitario J. El producto cruz de I cruz J es K. Y esto que está aquí es la magnitud que hemos llamado de B. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la fuerza magnética sobre el protón superior es la siguiente. Lo que he dibujado en rojo va a estar asociado a la partícula superior, es decir, la partícula Q de arriba, superior, que se mueve con una velocidad v. Esta partícula que está aquí. Lo que está en rojo va a indicar información de esta partícula, de ese protón. Y V sería nuestro campo externo. Y el campo externo está siendo generado por esta otra partícula. Para que diferencien, ¿ok? Entonces,
pues esa partícula superior se mueve hacia la izquierda en la dirección menos i. Nosotros sabemos que b sería de esta forma, bk. Distribuimos los términos y simplemente me queda un producto vectorial de i cruz k. Y ese producto vectorial de i cruz k es igual a menos j. Recuerden que i cruz j es igual a k, entonces j cruz k es igual a i. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con este i es que se movió dos espacios, este, y por cada espacio gana un signo negativo, menos, y menos da más, por eso da positivo. Y lo mismo sucede aquí, j se mueve menos y menos más, da esto. ¿Qué se hace aquí? Tengo i cruz k, entonces simplemente invierto el orden, paso este i de este lado, y recuerden, como se movió una sola vez, sale un signo negativo. Aquí en los tres casos anteriormente discutidos se movió dos veces. ¿Sí ven? El j, por ejemplo, el i, se mueve 1 y 2. Menos, menos, da más. Por eso me da esto. Pero bueno, volvamos acá. Entonces tendríamos menos j. Ese menos se cancela con este menos. Y tenemos finalmente q por b, que es la carga y la velocidad de la partícula superior, y v, que es el campo generado por la partícula inferior. Entonces reemplazamos la carga y la velocidad de la partícula inferior, y al final tenemos mu sub 0 q cuadrado por b cuadrado sobre 4pi r cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar la razón entre esas fuerzas, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Reemplazamos, observamos que todos los términos se cancelan y lo único que me queda es mu sub 0 por epsilon sub 0 por b al cuadrado. Pero ese producto de mu sub 0 sobre epsilon sub 0 no es más que 1 sobre c cuadrado. Y entonces yo puedo establecer aquí, darme cuenta que la velocidad es muy pequeña en comparación con la velocidad de la luz. De tal forma que la razón que está allí me va a dar un número muy pequeño. Y ese número muy pequeño se traduce en lo siguiente. La fuerza magnética será menor que la fuerza eléctrica. Esa es la razón de por qué los dos vectores, las dos flechitas aquí, son diferentes en longitud. ¿Okay? Para el campo magnético producido por un conductor, pues es la misma situación, solo que ahora el pulgar señala hacia la dirección de la corriente, ¿cierto? Es la misma historia, usamos la misma regla de la mano derecha. Solo que esa corriente nosotros podemos escribirla como el conjunto de partículas cargadas que se mueven en conjunto con una velocidad de deriva, lo cual les voy a mostrar a continuación. ¿Okay? Entonces, la regla de la mano derecha sería lo siguiente. Sería lo mismo, podemos tomar el dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente, R unitario, que es el dedo del medio, apunta en la dirección que se indica aquí hacia el punto P, y entonces podrán darse cuenta que el pulgar sería el campo magnético. ¿Okay? Exactamente como hicimos ayer en las diapositivas anteriores. Pero también podemos utilizar el pulgar. Miren que si ustedes hacen lo mismo, aplican el pulgar aquí, se darán cuenta que el campo magnético se mueve en esta dirección. ¿Okay? ¿Cómo se puede por lo menos simular esas líneas de campo? Por causa de la brújula. La brújula me indica. Aquí tenemos por lo menos algunas imágenes ilustrativas del uso de la mano de la regla derecha. ¿Okay? Entonces, campo magnético de un elemento de corriente. No hay una superposición de campos magnéticos. SDL que está allí es la longitud de ese pequeño segmento conductor, el cual circula la corriente. Ese conductor pues lo podemos ver como un pequeño cilindro que tiene un pequeño volumen, que es el área por la longitud de ese segmento. También nosotros discutimos la densidad de partículas, que es el número de partículas por unidad de volumen. Y si cada una tiene una carga Q, pues yo puedo definir lo que se conoce como carga total que se mueve sobre ese segmento conductor. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Densidad, carga, área y la longitud de ese segmento. ¿Okay? Entonces la dirección
de DL está dada por la regla de la mano derecha, es decir, ese DL va en la misma dirección de la corriente. Entonces, donde va la corriente, va ese DL. ¿Ok? Entonces, reemplazamos esto aquí en nuestra ecuación para el campo. Entonces, como estamos tomando pequeños segmentos, esos pequeños segmentos crean pequeños campos. Entonces, la carga total se introduce aquí. Reemplazamos los valores y organizamos términos. Observamos que esa densidad, la carga y la velocidad de deriva multiplicada por el área me va a generar una corriente. ¿Sí la ven? O verlo así, esa densidad, la carga y la velocidad de deriva definen la densidad de corriente. Y la densidad de corriente multiplicada por el área me da la corriente. Entonces tengo corriente por dl por seno de phi sobre r cuadrado. Y entonces nuestra expresión para el campo magnético se define como siendo la corriente por dl cruz r unitario. Entonces lo único novedoso aquí es la corriente y dl. Y esto aquí define lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. Y esa es la ley que gobierna, que me dice que todo circuito por el cual circula una corriente, en este caso una espira, por ejemplo, esa espira será una fuente de campo magnético. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Entonces, un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 amperios hacia un tanque galvanizado como se muestra en la figura. Calcule el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1 centímetro en un pozo localizado a 1.2 metros de él. Si este punto es el punto P1 directamente arriba del segmento y B el punto P2 en el plano XY sobre una línea de 30 grados respecto al segmento. Entonces, ustedes pueden utilizar el pulgar para señalizar la dirección de la corriente. Entonces el pulgar les apuntaría hacia la izquierda. Y ustedes observan que los 4 dedos en ambos casos apuntan hacia la pantalla del computador. Es decir, que en el punto P1 y en el punto P2 el campo magnético entra. Y como tenemos ejes Y y X, si está entrando y el eje Z va saliendo, el eje Z positivo sale, entonces lo que está entrando es el eje Z negativo. Entonces aquí sería menos K. ¿Ok? Entonces simplemente es hacer los cálculos, pero yo voy a mostrarles que también se puede utilizar, eh, como hemos venido mostrando, el cálculo vectorial. ¿Ok? Recuerden que este pequeño segmentico que está aquí, solo este pequeño segmentico, claro, todo el alambre que transporta corriente genera un campo, pero ellos me están pidiendo simplemente el campo generado por este pequeño segmento en los puntos P1 y P2. Solo este pequeño segmento es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces nuestros datos sería la corriente 125 amperios, el DL que es ese pequeño segmentico de 1 centímetro, el R1 y R2 que son las distancias hacia los puntos, que son las mismas, ¿cierto? Y el ángulo que forma por lo menos el vector, el punto 2, que sería 30 grados. Mu sub 0 es la constante de la permitividad magnética del vacío y nuestra fórmula a usar es la ley de Biot-Savart. Del dibujo podemos ver que dl es igual a dl en la dirección menos i, es decir, ese dl apunta en la dirección de la corriente. Y recordemos que la corriente va hacia la izquierda, ¿cierto? El R1, pues siempre, el vector unitario, siempre, ese vector unitario que está aquí, siempre apunta hacia el punto, aquí, y este apunta hacia este punto que está acá, solo que ese vector unitario que está aquí tendrá componentes en Y y en X. Entonces por eso tenemos que R2 es igual a coseno de 30 menos I, o sea, apunta en la dirección de la corriente, y la otra proyección apunta hacia P1. ¿Ok? Entonces comencemos con el producto vectorial de DL y R1. Entonces sería DL, y aquí tendríamos menos I cruz el vector unitario R1, que es J. Entonces I cruz J da acá, y ese negativo sería este que está acá. Justamente lo que ya habíamos analizado al principio. Para el caso de DL con producto vectorial de DL con R2, pues tendríamos estos dos casos. Seríamos DL menos I
cruz coseno de 30 menos i, pero eso, el producto vectorial entre dos vectores unitarios del mismo tipo es 0. ¿Ok? Entonces simplemente se reduce a esta condición que está acá, que es dl menos i cruz seno de 30 j. Y cruz j de acá y ese negativo que está aquí sería este que está acá. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, vamos a calcular los pequeños campos. Por eso dejé el db aquí para simbolizar pequeños campos. ¿Ok? Y entonces ese pequeño campo va a ser igual para el caso del punto 1, mu sub 0 sobre 4pi por i por dl sobre r cuadrado sobre 1. Es decir, 1.2 metros al cuadrado. Y ese dl aquí sería este dl que está acá, que es lo que me quedó del producto vectorial. Y ese menos k sería aquí, el menos k que está acá. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar valores. Ese mu sub 0 está aquí, la corriente está aquí, el dl pues está aquí, es 1 por 10 a la menos 2 metros, y esto aquí, R1, sería esto elevado al cuadrado. Aquí están los valores. Las unidades se cancelan entre ellas y me da al final Tesla. Cancelo 4pi, 4pi aquí, meto todo esto en la calculadora y tengo que ese pequeño campo generado en el punto 1 es dado de 8.7 por 10 a la menos 8 teslas en la dirección menos k. ¿Por qué coloco la dirección? Porque estoy escribiendo esto de forma vectorial. Aquí no coloqué la dirección, ¿sí ven? No coloqué el vector, por lo tanto no coloqué la dirección. Es simplemente la magnitud. Pero aquí lo expreso en forma vectorial, el resultado total. Lo mismo hacemos para B2. Para B2 sería entonces utilizar esta expresión que se reduce a esta que está aquí, que es del seno de 30, aquí está, en la dirección menos k. La corriente y mu sub 0 y la corriente están aquí. El dl sería 1 por 10 a la menos 2 metros y el seno de 30, ¿cierto? Ese r cuadrado pues sigue siendo 1,2 a la 2, tal como se muestra aquí. Solo que para, no, para verlo más estético, observen que todo esto que está aquí menos el seno de 30 me va a definir db1. Exactamente lo mismo, miren. Exactamente lo mismo. Si ustedes comparan en los mismos valores, exceptuando el seno de 30. Por eso escribo db1, seno de 30. Ese db1 ya lo tengo, está aquí. Se lo multiplico por seno de 30 y me da el campo magnético o el pequeño campo magnético generado en el punto 2. ¿Ok? Entonces, espero que pues me hayan entendido un poco. Si tienen alguna duda, por favor me escriben un correo, toman la foto del ejercicio y me preguntan, ¿ok? Aquí les voy a dar dos ejercicios de práctica muy sencillos. El ejercicio de práctica 1 es utilizar esa ley de Biot-Savart y calcular el campo magnético de estos segmentos que están aquí. Es sumamente sencillo, no es difícil, ¿ok? Se los aseguro. Y este de aquí es calcular lo mismo, calcular campo magnético y fuerza eléctrica generado por estas partículas que están en movimiento. ¿Ok? Ya aquí me están dando la velocidad. Entonces, básicamente es similar. Este aquí es un poco más largo, pero es bien chévere. No, tampoco es, no es complicado. Si tienen alguna duda, pues me escriben. ¿Ok? Que yo les doy una mano. La idea es que practiquen esa parte acá. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces es todo por esta semana. Espero que se pongan juiciosos con la práctica de esto. Chao.